Este video forma parte de la segunda entrega de la devolución del parcial hecho el día sábado 2 de mayo, perteneciente al curso de Derecho Penal, parte especial que se dicta en Facultad de Derecho UDELAR. Bien, tenemos para analizar uno más de los 4 casos previstos: el sujeto que quiere matar a su enemigo político y coloca una bomba en su coche para que explote, pero resulta que ese día viajaba en otro vehículo y la bomba mata a todos los ocupantes menos a la víctima. Este caso se resolvía teniendo presente la figura del homicidio en alguna de las modalidades de agravamiento, junto a la teoría del concurso. Este último, estudiado en Derecho Penal en la parte general y que mucho hemos insistido. Allí está todo, allí encuentran la forma de calificar una conducta, adecuarla al tipo penal y relacionarla con las agravantes. Quienes cursaron nosotros recordarán el consejo de que no se abrumen cuando encuentren un caso con múltiples delitos o infinidad de personas. La fórmula es individualizar conductas y analizarlas por separado. Lo mismo que si se tratara de un único delito. Empiecen por identificar el tipo penal que podría adecuarse a la conducta desarrollada, ¿no?, por el sujeto activo. Preguntan qué hizo. ¿Se apoderó de algo? Fue un hurto, indujo en error, estafa, dio muerte a un individuo, un homicidio, etc. Así sucesivamente. Luego consultan, chequean las circunstancias que alteran la pena, es decir, si tiene agravantes o atenuantes. Luego analizan la condición del sujeto activo, si ejecutó el hecho, es autor, si colaboró durante la ejecución, es coautor, si participó con actos materiales o morales antes o después de la ejecución, es un cómplice, etc. Dicho esto a muy grosso modo, obviamente, ¿no?, porque hay muchas modalidades de coautoría y el concepto de complicidad requiere algunas precisiones técnicas. Cuando todo eso lo tienen resuelto, se fijan si hay otros delitos y allí tienen un capítulo entero que los espera con los brazos abiertos, que se inicia con artículos 54 al 58, y que en esta lógica de interpretación la respuesta correcta empieza por señalar la cantidad de homicidios, es decir, 5 homicidios, luego las agravantes, la bomba es un medio estragante y la muerte ocasionada de esta forma está prevista como alteratoria en el artículo 312, número 3 del Código Penal, que se remite al artículo 47. Este es el fundamento para considerar la imputación. Todo tiene que tener un fundamento en derecho. Y como fueron varios los homicidios, debía acudirse al sistema mixto de reiteración, donde se establece a texto expreso qué régimen se aplica cuando hay pluralidad de lesiones al bien jurídico. En este caso, correspondería aplicar un régimen de la reiteración real y no un régimen fuera de la reiteración, porque excluimos que el homicidio sirviera de medio para cometer otros delitos, y tampoco un régimen de delito continuado. Aunque debo reconocer que en este último caso es un tema opinable. Por lo tanto, la respuesta correcta debía transitar por estas premisas y terminar considerando el elemento subjetivo, es decir, a título de qué fue cometido. Como en el caso del sujeto solo quería dar muerte a su enemigo, la muerte de todos los demás se incrimina como dolo eventual. Bien, otra de las preguntas es la diferencia del delito de copamiento con la rapiña. En esencia es la privación de libertad que gobierna la figura del copamiento y que no tiene la rapiña, más allá que cuando se es constreñido a entregar una cosa propia mediante violencias o amenazas, aún durante el escaso tiempo que hay sustracción, también hay privación de libertad. Pero la respuesta correcta es esa, la privación de libertad. Pregunta de los riesgos laborales implica transitar por las diversas interpretaciones que la doctrina ha dado a esta controvertida ley. Considerando que se trata de un delito de peligro concreto. La disyuntiva en considerar la naturaleza jurídica de los delitos es muy importante porque la solución del caso varía según la posición que se sostenga. Por ejemplo, cuando hay propagación de fuego,
se puede debatir si la llama ocasiona un peligro concreto o abstracto y considerar la existencia de un delito de incendio o no. Bien, la pregunta si la rapiña impropia admite tentativa es un antiquísimo debate de la doctrina que todos los manuales de los autores uruguayos la rememoran, y que se suscitó entre los profesores Bayardo, Bengoa y Cairoli a partir de los años 80 aproximadamente, cuando escribieron sus respectivas obras. Para ayudar a la resolución de la pregunta, aclaramos que se trataba de la doctrina de Bayardo, para evitar ambigüedades. La respuesta correcta es que sí admite tentativa. La pregunta sobre si el delito de copamiento tiene agravantes está relacionado con las agravantes específicas del título de delitos contra el patrimonio. Casi todos los delitos que implican desapoderamiento con sustracción confluyen hacia la figura del hurto y sus respectivas agravantes. El hurto tiene sus propias agravantes, la rapiña se aplica a las agravantes del hurto y el copamiento no tiene ninguna. Es posible que se deba esta omisión, por ejemplo, a un olvido del legislador o también para minimizar el rigor punitivo de una figura muy controvertida desde sus inicios y con férrea oposición desde la academia. Bien, la siguiente pregunta tiene que ver con el bien jurídico honor. Hicimos dos preguntas. Una que ya vimos, relacionada con la difamación, y otra la que vemos ahora, referida a la excepción de verdad. El legislador previó la posibilidad de que el sujeto activo de un delito de difamación pueda demostrar que lo que ha dicho, aún siendo ofensivo, lo ha hecho en defensa de intereses de particular valor social. Si ello fuera así, el sujeto activo difamador está impune. Pero para ello hay dos condiciones. Primero, la causal esté expresamente previsto en la ley, dígase en el Código Penal, generalmente cuestiones de orden público o aquellas vinculadas a representaciones humorísticas, por ejemplo. Y segundo, no exista lo que se llama real malicia, es decir, que se haya atribuido un hecho determinado no con el objetivo de salvaguardar un bien jurídico de mayor probidad, sino por el afán de ofender a un tercero. De allí que la excepción de verdad solo se aplica cuando no hay real malicia. Esa era la respuesta correcta. Otro de los casos es el del paciente infectado de COVID-19 que tose y saliva en la cara de otra persona con el dolo de contagiarla. Si es posible considerar delito de homicidio en grado tentativo. Esa era la pregunta. En realidad, técnicamente no. No resulta típicamente adecuada la conducta al tipo penal de homicidio ni su tentativa porque, por un lado, requiere una acción dirigida a un fin, intención de dar muerte, que no la hay. Además, porque el contagio puede desencadenar una consecuencia lesiva, pero también puede no ocurrir. Sabemos, por ejemplo, que un proyectil disparado por un arma de fuego dirigido a la víctima es letal y si se interrumpe en el proceso causal es tentativa, pero no es posible asegurar que la tos, que es un mecanismo reflejo del organismo, permite mantener la función de intercambio de gases de los pulmones, comprometa de tal manera la salud que provoque la muerte de una persona. Y entiéndase bien, no estoy diciendo que no se pueda contagiar a una persona COVID-19 que luego fallezca. Lo que estoy diciendo es que el medio utilizado para provocar un resultado no depende de la voluntad del sujeto activo, no tiene el dominio del hecho y por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, no se dan los presupuestos normativos para considerar que la expectación per se sea un hecho típico merecedor de pena, ni siquiera en grado tentativo. Similares situaciones se han creado con otros virus en el pasado, por ejemplo con la llamada crisis del ébola.
España en el 2014 y el famoso contagio de los misioneros, o el problema del HIV-Sida, etc. Sin embargo, tampoco se advierte en estas hipótesis un sólido argumento jurídico para considerar la existencia de un delito. En todo caso, antes del homicidio en grado de tentativa, podrá considerarse la aplicación de un delito de lesiones gravísimas por la transmisión de una enfermedad cierta, probablemente incurable, artículo 318, numeral 1 del Código Penal. Y eventualmente, ante un delito contra la salud pública, pero no tentativa de homicidio. Esa era la respuesta correcta. En este caso, pues deberíamos formularnos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿puede llevarse a cabo la valoración de una conducta como injusto penal sin realizar previamente a ella una atribución, imputación de hechos a los agentes concretos y determinados? Dicho de otra manera, ¿resulta razonable valorar como ilícitas actuaciones indeterminadas en los sujetos activos que la han realizado? Las respuestas a estas preguntas parecen evidentes si se confrontan con la teoría del delito. Conduce a responderlas negativamente, porque en realidad no pueden realizarse valoraciones sino sobre hechos concretos donde el resultado forma parte del curso causal administrado por el sujeto activo. Esta interpretación muchas veces no es tenida en cuenta en el análisis inmediato y urgente al que parecemos abocarnos en estos tiempos, en los que se busca antes la responsabilidad responsable. Esto sucede especialmente cuando uno precipita el análisis de supuestos de hecho que tras una primera visión ofrecen al intérprete desprevenido una clara imagen de responsabilidad y a su vez, cuando menos, en un primer momento, una imagen algo más vaga que los concretos responsables debido a la dificultad de probar los hechos con apariencia delictiva. Carneluti, decía el profesor Carneluti, refiriéndose al drama del proceso penal, que primero había que encarcelar para luego analizar si la persona es o no culpable. Decía, claro, pensando en el viejo proceso penal donde el procesamiento con prisión era la norma y la excarcelación la excepción. En similar sentido, del hombre que tose con el coronavirus y la responsabilidad a priori que se le adjudica, podemos poner en el mismo plano de igualdad la responsabilidad del conductor del tren que descarrila por ir demasiado rápido, al capitán del barco que vierte su líquido contaminante en áreas del mar protegido, del aviador que se estrella por fallos mecánicos, etcétera, etcétera. Todos estos hechos no pasan de tener la condición de hipotéticos, no probados, y requieren de parte de un jurista la explicación de cómo y en qué medida habría que buscar imputar individualmente en cada caso concreto para ofrecer una respuesta rigurosa frente a tales reclamaciones. Recuerden que el mejor técnico en abogacía no es el que encuentra un culpable, sino el que encuentra el derecho que corresponde aplicar. En suma, la respuesta correcta es que no hay tentativa de homicidio. Nos está quedando la pregunta del homicidio cometido para facilitar un hurto. Allí aclaramos que la respuesta no podía fundarse en la doctrina tradicional, que es bastante consolidada en ese sentido, sino que tuvieran en cuenta que también es posible emigrar a otras interpretaciones. En este caso no hay dos delitos, hurto en concurso con un homicidio, sino un delito de homicidio especialmente agravado, artículo 312, numeral 4. Esa era la respuesta correcta. La pregunta vinculada a la riña de cómo debía calificarse el delito de lesiones en riña
La respuesta correcta para la doctrina tradicional es la que sostiene que se configura un delito de lesiones en reiteración real en un delito de riña simple. Ello es para respetar el principio de non bis in idem, establece que no se puede castigar dos veces por el mismo hecho. De allí que si se penalizara al autor conocido por el delito respectivo y a la vez por riña calificada, no simple, calificada, se incurriría en la violación de tal principio. Y ahora sí, finalmente, tenemos el caso del hombre que golpea a su novia con dolo de lesionar, muere, la novia, pero también pierde el embarazo que cursaba, que era ignorado por el novio. Acá me permito insistir con algunas reflexiones. Muchas de las respuestas dadas que anteceden a la solución del problema están insufladas de inocultable adversión por la conducta del sujeto activo. Pegarle a la novia e interrumpir un proceso de gestación merece la pena y hay que encontrar un fundamento para la condena, porque el culpable ya está. Esa es una lógica equivocada. Jurídicamente merece una pena si luego de transitar por el análisis que nos ofrece la teoría del delito, acción típica, antijurídica y culpable, se concluye que es así. De lo contrario, no les tiemble el pulso a afirmar la tipicidad de la acción. Nos hemos encontrado algunas respuestas que nos llamaron la atención con argumentos metajurídicos, juicios, si se quiere, a justificar la persecución punitiva. Palabras más, palabras menos, se decía, el novio era un mal padre, la mujer no se le pega, es aborto porque pasó los 3 meses, es aborto continuado, etc. Por supuesto que a la mujer no se le pega, como tampoco se puede maltratar a un niño ni a un anciano. Pero no son argumentos jurídicos para sostener una imputación. Es una cuestión de respeto, de igualdad, ética, de moral, de cultura. Y además, algunas respuestas llegan a conclusiones que ni siquiera forman parte de la letra del caso. Hay que tener cuidado con estos argumentos, de la misma manera hay que tener cuidado con la forma de vincular delitos entre sí. No todos, pero muchos condenaron al novio en mérito a un estereotipo generalizado y no por adecuar su conducta a un tipo penal. De hecho, el novio no es técnicamente responsable del aborto y sí de un delito de homicidio ultraintencional, no culpable. El peligro de buscar responsables y no responsabilidad punitiva, que no es lo mismo, implica una especie de retroceso jurídico. Es como el retorno a la época de la persecución de los cristianos herejes para adorar a un dios, o de las brujas de Salem por el miedo supersticioso de la condena y de Sacco Vanzetti por ser obreros y reclamar derechos de los trabajadores. Eso es derecho penal de autor, no de acto. ¿Por qué digo esto? Porque costó mucho esfuerzo a la ciencia jurídica elaborar una teoría del delito con herramientas de análisis y métodos de verificación científica como para que no se pueda distinguir un homicidio culpable de un homicidio doloso o un homicidio ultraintencional. O que no se tenga presente que la previsión de un hecho es un requisito sine qua non para imputar responsabilidad. Si el novio no pudo saber del proceso de gestación, no se le puede castigar por el resultado antijurídico. Luego, como adelantamos, no hay delito de aborto, hay un homicidio ultraintencional. Esa era la respuesta correcta. Bien. Con esto damos por terminado la devolución del escrito, pero hay algo más. La devolución que se ha hecho y las críticas que se han formulado tienden a que cada uno pueda dejarlos con sus respuestas. Si bien hay que corregir conceptos, conocimientos a completar y reflexiones para hacer
Aún así, es importante que sepan que el cuerpo docente siente una gran satisfacción por este grupo, porque valora los esfuerzos, valora las propuestas o las preguntas cotidianas de interés que se formulan, el respeto que tienen, la dedicación que han demostrado y que demuestran en cada uno de los trabajos que realizan. Los queremos felicitar por ello. No aflojar, mantener el entusiasmo, estudiar, el deseo de superarse día a día. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.